para que los demás tengan también que respetarla. Si Cuba hoy es grande, es porque Cuba respeta su soberanía. Por eso en el 2003, con el tema de los disidentes, en Cuba hubo juicio y fusilaron a 2 o 3 criminales que estaban al servicio del imperio, que le pasaron juicio, que Europa cortó relaciones, cortó ayuda. Fidel le dijo, se pueden quedar con su ayuda, que nosotros comeremos dignidad. Y ahí está Cuba de pie, un país digno, porque es un país que ha ido a sus raíces, ha ido al ejemplo de Gómez, al ejemplo de Maceo, pero sobre todo al ideal de José Martí. Entonces, eso debemos tenerlo claro, y por ahí debe andar la conducta del pueblo dominicano y de sus gobernantes. Y los gobernantes tienen que portarse dignos para que puedan entrar por la historia, porque la puerta de la historia no está abierta para un cualquiera. Usted puede disfrutar de las mieles del poder y ser un verdugo o ser un servil y detentar el poder transitorio. El poder de la eternidad no se consigue así por así. ¿Por qué Santana, Báez o Bobadilla no gozan del don de estar en nuestra historia sagrada? Porque fueron traidores. Sin embargo, Juan Pablo Duarte, que no disfrutó de esas mieles del poder terrenal, del poder militar o del poder económico, es el hombre que está en el más alto nivel de nuestra historia. Es el apóstol, porque fue el hombre de la idea y fue el hombre de un comportamiento ético, que eso es lo que en definitiva importa, que eso es lo que en definitiva vale, que eso es lo que en definitiva trasciende. Por eso y para eso vuelvo entonces a Roberto Casá con el artículo trascendente sobre Duarte. ¿Y qué nos dice Roberto Casá a continuación? Esta recia conformación moral le granjeó adversidades de todo tipo y lo sustrajo muy pronto de la vida del país, pues decidió no transigir con el despotismo y el anexionismo que se hicieron las guías de los dirigentes políticos dominicanos poco después de proclamada la independencia. Precisamente Duarte dirigió la resistencia para que esto no sucediera, y fue derrotado porque las condiciones no le fueron propicias para la proclamación de su ideal. Y es eso lo que posteriormente dice Juan Isidro Pérez a Duarte en una carta que le escribe en el año de 1845, estando Juan Isidro Pérez en Curazao y Duarte en Caracas, ambos en el exilio, cuando Santana se hizo dueño del país. Juan Isidro Pérez le dice a Duarte: sí, Juan Pablo, gloríate en tu ostracismo, porque la historia dirá de ti que fuiste el único vocal de la Junta Central Gubernativa que te opusiste a la cesión de la bahía de Samaná. ¿Pero por qué? Por ese concepto de soberanía que Juan Pablo Duarte había interiorizado desde el momento mismo en que concibió trabajar por la independencia de la República. Y entonces con esto, José Ismael, yo vuelvo al tema de la soberanía, que es lo que los políticos actuales nuestros no entienden ni le interesa el tema de la soberanía. Y lo decía ahí en ese documento que acabo de leer León David: nuestros dirigentes nunca han sido duartianos, porque toda la vida han pisoteado la soberanía o la han entregado. La han entregado. Y es por eso que hay que beber en esa fuente original de Juan Pablo Duarte, en esa fuente, yo diría, ortodoxa, porque con Duarte está la eternidad de la patria. Y hay que actuar bien, siempre, para que la historia nos pueda cobijar. La verdad es que el tema es interesante y apasionante. Miren, muchos dominicanos se han sacrificado, hombres y mujeres, porque esto sea así. Pero toda esa clase política que Alfonso hace referencia, muy pocos de ellos han vivido con dignidad en defensa de lo que es la soberanía, la nación nuestra. Y entonces
ahí tenemos el caso de otros dominicanos que más recientes. Miren, como un Verdugo, un Servir, tanto durante la tiranía trujillista, como entreguista, Servir, Balaguer, asume después de 1965 y es capaz entonces ser el peón de los norteamericanos, desarrollar toda una política de contrainsurgencia cuando los dominicanos de entonces estaban reclamando soberanía e independencia. Entonces se dan una serie de acontecimientos de todos esos jóvenes que lucharon en abril de 1965 por la soberanía nacional, que desarrollaron esa guerra patria dirigida por Camaño y otros pro hombres y mujeres también, fueron asesinados luego. Exactamente un día como hoy fue asesinado un dominicano de muchísima trascendencia y que estuvo en contra de las dictaduras. Hablo de Pichirilo, así se conoce en la historia nuestra. Fue asesinado después que fue un comandante de uno de los comandos más importantes en el sector que dirigían los constitucionalistas. Este joven que en el 1947 se preparó para venir a enfrentar a Trujillo, estuvo junto a otros internacionalistas, junto a Juan Bosch, a Juan Isidro Jiménez, al señor Rodríguez y un paquete de gente. Pero más que eso, cuando vio la posibilidad de enfrentar a otro tirano, en el caso de Cuba, se unió a la expedición del Granma y vino ahí junto a Fidel, contribuyendo a eso. Estoy hablando de ese personaje que no debe pasar desapercibido un día como hoy. Bueno, vamos a una breve pausa y seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. José Ismael, antes de la pausa, tocaba un tema interesante, el de Pichirilo. Miren, Pichirilo nace en un febrero del año 1921. Febrero sigue siendo un mes emblemático de la patria. Pichirilo fue un hombre de ahí de San Pedro de Macorís, un pescador con su familia, un hombre curtido en el mar, un hombre con una experiencia. Nació y se crió ahí en San Pedro de Macorís, bregando siempre en el mar. Joven, hizo oposición a la tiranía de Trujillo. El aire de la dictadura era irrespirable y aquel joven tuvo que irse del país porque lo iban a asesinar. En San Pedro de Macorís, la zona este donde tuvo Mauricio Báez, Freddy Valdés, La Romana, todo esto, era un caldo político interesantísimo. Pichirilo es de esa generación, de esa época, y se va a Cuba. Y en Cuba se enrola en la expedición para venir a derrocar a Trujillo en la expedición de Cayo Confite. Y allí conoce a Fidel. Pichirilo, Fidel nace en el 26, Pichirilo en el 21, así que Pichirilo lleva 5 años a Fidel. Hicieron una buena amistad. Pichirilo estuvo trabajando como hombre experto en el mar, en esta parte. La expedición aquella fracasó, Pichirilo salvó la vida, luego se encuentra con Fidel en México y se enrola con Fidel en la expedición del Granma. Y Pichirilo es el capitán del Granma
el barco que lleva a Fidel y a los expedicionarios del 26 de julio a Cuba. Participa en todo aquel proceso. Y luego viene a la República Dominicana, cae preso en el 63, apoya a Juan Bosch, y en la Revolución de Abril es un comandante ahí por la zona de San Antón, Santa Bárbara. Y un 13 de agosto, caminando por la calle Restauración ahí en la zona colonial con Padre Meriño, por la espalda, 2 matones al servicio del padre del crimen político en la República Dominicana. ¿Usted sabe quién es? Que no es el padre de la democracia, como dijo el PLD y el PRD a Joaquín Balaguer, sino el padre del crimen político. Le dieron 2 balazos por la espalda y lo mataron. Murió al día siguiente, pero lo mataron. Pichirilo Mejía, un hombre emblemático de la guerra patria de Abril, de la resistencia contra Trujillo, de la lucha con Fidel en Cuba, en contra de Batista, en contra de la tiranía. Un hombre de febrero también. Si nace en el siglo anterior, en el siglo XIX, hubiese sido un trinitario. Por eso nosotros, desde este espacio, desde esta ventana, nos inclinamos reverentemente ante la memoria de Pichirilo Mejía, Ramón Emilio Mejía del Castillo, nacido ahí en la Sultana del Este. Así que, José Ismael, lo propio, un joven que murió para esta época asesinado, Orlando Mazara. El tiempo se nos va, pero te paso la palabra para que pueda también hilvanar algunas ideas en torno a este tema. Bueno, no, es reiterar, ¿verdad?, esta situación, cómo la juventud estuvo diezmada siempre que ha defendido la nacionalidad, la soberanía. Porque estamos hablando de esta gente que no han creído en ella. Esos políticos que todo lo han negociado en aras en función de sus intereses y de su permanencia en el poder. Por eso alimentan la corrupción y cuando hay jóvenes inquietos, preocupados por los problemas fundamentales del país, entonces lo desaparecen, lo asesinan y se convierten desde el poder en intolerable. El caso de Pichirilo es un caso excepcional de muchos dominicanos también y dominicanas que han asumido ese tipo de compromiso y creyendo, ¿verdad?, se confió y fue asesinado por este hombre que desarrolló la política de contrainsurgencia de los norteamericanos aplicada por Balaguer. Todo eso que dijo Alfonso sobre el padre de el crimen en República Dominicana y de el latrocinio, porque fue un hombre que corrompió, además intentó corromper a todo el mundo. Entonces cosas como esta debemos superar. Orlando Mazara, 22 años apenas, estuvo con Manolo, estuvo en el 65, toda esa lucha antitrujillista la desarrolló, y después entonces Balaguer lo asesina cuando estaba en las montañas, ¿verdad?, como agricultor. No importa, estuviera preparándose para seguir defendiendo la patria, amén, pero esa intolerancia siempre se ha mantenido en la clase que gobierna. Es como los de hoy, que no soportan que se le critique, y además de eso, para evitarlo, quieren tener el control de todos los espacios donde se pueda hablar y decir la verdad. No es posible borrar la memoria ni olvidar a nuestros mártires, a nuestros héroes, perdón, a los hombres y a las mujeres que en el discurrir de la historia han puesto por encima de sus intereses particulares y de su familia los intereses de la patria. Por eso, recordar a Pichirilo, recordar a Camaño, a Mamatingó, a Henry Segarra, al Moreno, a Maximiliano Gómez, recordar a la Pinky Lora, ¿sí?, a la Pinky Lora, hermana de Uchi Lora, recordar a Aniana Vargas, recordar a Manolo, a los Trinitarios, a Luperón. Es siempre un deber de la patria. Y nosotros debemos, desde este espacio, desde esta tribuna que es una ventana de patria, debemos permanentemente recordar estos nombres emblemáticos, porque hay que inculcar a las nuevas generaciones el valor de patria. Recordarle los nombres de los hombres y de las mujeres que han entregado su vida por un país mejor, que es posible. Aquel país que soñó Juan Pablo Duarte y al que lo dio todo, aquella república restaurada por Luperón, todavía sigue como sueño inconcluso,
por construir, por restaurar. Cuando Luperón se empina con apenas 22 años en la lucha restauradora, es porque Pedro Santana había anexado la República.